La economía, esta es la diaria, pero queremos saber qué pasa con otros factores, otras variables. Estamos hablando de la suba del dólar, que estamos todos como una suerte de parking hasta el próximo martes y se toman medidas. Esta suba de precios y del dólar, de alguna manera, no sé si te pasa a vos, pero activa la memoria de lo que pasó en 1989. Y si nos quedamos anclados allí, nos preguntamos todos, ¿habrá o no hiper? Vamos a hacerle esta pregunta al economista Camilo Tiscornia, que hace tiempo que viene trabajando en cuestiones ligadas a la macro, para ver si tiene una respuesta. Camilo, gracias por venir esta noche aquí en Noticias a las 20:30. ¿Qué es lo que viene? Bueno, mira, en concreto con tu pregunta, las hiperinflaciones son difíciles de pronosticar. Lamentablemente la experiencia de la Argentina muestra que hay determinadas circunstancias, eventos que de golpe disparan, pero es muy difícil anticipar cuándo se puede producir una inflación. Sí se puede decir, lamentablemente, que hay muchas características y hay un caldo de cultivo, lamentablemente, por la velocidad que van tomando los precios, por la incertidumbre política, por el manejo de la política fiscal y monetaria, por la cantidad de deuda que tiene el Banco Central, devengando intereses muy grandes. Bueno, son muchos los factores y las similitudes que hay con la situación que había previa a las hiperinflaciones de 1989-1990. Esperemos que no se terminen por disparar. Camilo, el otro día estaba releyendo una temporada en el Quinto Piso y ves el relato de 1989 y es muy parecido a este 2023. ¿Por qué? Porque la inflación mensual pasa de 1 dígito a 2 dígitos, tenés un gobierno de salida que se está yendo muy débil, en ese entonces Alfonsín, ahora Alberto Fernández, y tenés un candidato que va con el caballo del comisario, Menem, ahora Milei, con declaraciones incendiarias que tiran más leña al fuego. ¿Esos puntos en común alcanzan para desatar una crisis hiperinflacionaria o tienen que pasar algunas cosas más? No, yo creo que forman parte del caldo de cultivo. En cualquier caso, me parece que Menem, previo a las elecciones de mayo del 89, generaba más temor que el que puede generar Milei. Es decir, Milei sigue siendo un candidato que podríamos llamar promercado, lo que pasa es que está proponiendo algunas políticas económicas en cuanto al tema de dolarización que son bastante fuertes y que generan mucha incertidumbre porque no queda claro de dónde conseguiría los dólares para dolarizar. Es distinto del perfil que tenía Menem, que era una especie de candidato populista, teniendo en cuenta que en aquel momento la última experiencia que había habido con el peronismo había sido la del gobierno de Perón, que Perón murió en el camino, después asumió su mujer y terminó su gobierno en el golpe de Estado en medio de un lío económico bastante grande. Entonces, había esa expectativa en aquel momento respecto a lo que podía hacer Menem, que yo creo que no es lo mismo en ese sentido, pero sí definitivamente este miedo y esta incertidumbre por lo que pueda pasar con el cambio de gobierno, sin ninguna duda. Ahora, Menem tenía atrás un partido mayoritario, el peronismo, tenía una estructura y Milei no tiene esa estructura. No solo faltan dólares, faltan votos en el Congreso, tenés una Corte Suprema que te dice no podés dolarizar. La incertidumbre que hay ahora, ¿no es también porque Milei promete cosas que tal vez no puede dar? Sí, yo creo que la incertidumbre de Milei está sobre todo focalizada específicamente, justamente en estos aspectos de lo que promete y no puede dar, principalmente en el tema de la dolarización. Yo creo que ese es el punto más importante, porque si él quisiera avanzar con la dolarización, como no queda claro de dónde conseguiría los dólares, automáticamente la pregunta es, bueno, ¿y a qué tipo de cambio se podría dolarizar si no se consiguen suficientes dólares? Este es yo creo que el principal temor. Más allá de que, como decís vos, después aparecen las preguntas, bueno, imaginemos que se pudiera dolarizar o que en todo caso la dolarización fuera para una etapa posterior y que hubiera algún tipo de régimen de transición, que no lo sabemos todavía. Ahí aparecen todas las preguntas que decís vos, bueno, independientemente de la dolarización, ¿cómo avanzaría Milei, por ejemplo, en el ajuste fiscal que sería necesario hacer para acompañar la dolarización o cualquier plan de estabilización? Definitivamente ahí es donde uno no ve los números que él tendría en el Congreso. Pero además, Camilo, hay otra cuestión y tiene que ver con que si hay una promesa de dolarización y la inflación sube, el que tiene posibilidades se va corriendo al dólar. ¿Vos crees que se puede dar una corrida bancaria y una cambiaria? Bueno, ya estamos viendo lo que ha pasado esta última semana con la disparada del blue, es un poco una manifestación de eso, ¿no? Está habiendo como una sensación de corrida porque efectivamente
en economía y sobre todo en materia financiera, las cosas anticipan. El mercado financiero funciona con expectativas. Entonces, si hay una expectativa de que pueda haber una dolarización en algún momento del futuro, bueno, nadie va a esperar para cambiar sus decisiones a que eso se produzca. Se empieza a incorporar desde antes. Esto en algún momento va a pasar. En la Argentina, cada vez que hay elecciones y que hay incertidumbre política, hay una mayor demanda de moneda extranjera. Pasa siempre. Entonces, esta vez no es la excepción. Lo que pasa es que creo que está potenciada justamente por el temor que genera, la incertidumbre que generan las condiciones en las cuales eventualmente habría una dolarización. Claro, bueno, aquí cambian las condiciones políticas y en este sentido, ¿cómo pensás que, si bien va a ser corta, va a ser en materia financiera la próxima semana? Y hay una apuesta muy fuerte a saber qué es lo que va a pasar el próximo lunes, ¿no? Sí, acá el tema, claro, son estos 4 días que va a haber hábiles hasta las próximas elecciones, que yo creo que el gobierno va a intentar controlar todo para tratar de que no haya episodios disruptivos. De hecho, han habido medidas nuevas del Banco Central que limitan la compra de dólares por parte de los bancos, justamente para tratar de evitar más presión sobre los tipos de cambio. La semana pasada hubo limitaciones para inversiones extranjeras para comprar justamente dólares en el mercado financiero. O sea que el gobierno se prepara, creo yo, para llegar a las elecciones con todo lo más controlado. La gran incertidumbre es lo que va a pasar después de las elecciones, en donde realmente, más allá de estos controles, que yo creo que el gobierno mismo sabe que son cosas de corto plazo, no hay grandes recursos realmente para contener la situación, porque el Banco Central no tiene reservas y porque ante la expectativa de que en algún momento pueda haber alguna corrección cambiaria, se empieza a reducir la oferta de dólares. O sea que lamentablemente va a ser una situación bastante complicada. Sí, el gran enigma además del lunes 23. Camilo, te agradecemos mucho esta conversación aquí en Noticias a las 20:30. No, por favor, hasta luego. Buenas noches.